conocido. Versículo 16. ¿Qué dice, hermano? ¿Usted qué es verdad? 2 Timoteo 3:16. Hermana, no quiero que... Mejor lo vamos a leer, hermano. Amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Yo sé que ustedes lo saben de memoria, pero mejor lo vamos a leer. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Damos honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor Dios Todopoderoso, esta noche, Padre, pidiéndote, Padre, misericordia en esta hora, Señor, pidiéndote que pase el carbón encendido en mis labios, Señor, que me dé sabiduría y entendimiento, Padre, para poder predicar tu palabra, Señor, y que pueda desarrollar esta enseñanza, Padre, de una manera, Señor amado, fácil, Señor, concreta, Señor, entendible, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Que seas tú, Padre, guiando, Padre, mi vida, mis labios, Señor, mis pensamientos y todo mi ser, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La Biblia es eternamente la palabra de Dios. Aunque haya sido escrita por hombres, existen múltiples evidencias que lo demuestran. Amén. Desde el principio, Dios nos ha dejado su palabra. Bendito sea Dios. Hoy no voy a gritar, voy a hablar lo más suave que se pueda hacer. Alabado sea Dios, aleluya. Hermano, cualquier persona que niegue que este libro no es la palabra de Dios, cualquier ateo, cualquier científico, amén, que hay miles alrededor del mundo, cualquier catedrático que diga que este libro no es la palabra de Dios, está frito, está perdido y no sabe lo que está diciendo. Alrededor del mundo, hermanos, hay muchas personas que tratan de negar y de ocultar la existencia de Dios. Miles de personas con altos grados universitarios, personas que pasaron años de su vida sentados en una silla, en una universidad, tratando de investigar todavía cómo se formaron muchas cosas en el planeta Tierra, cómo esto fue posible haber pasado, cómo el mundo se llenó de agua en aquel diluvio y muchas personas sacando sus teorías, sacando sus conclusiones. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo nace el bebé dentro del vientre de una madre? ¿Cómo el hombre envejece? Y tantas cosas, hermano, las cuales la gente aún anda buscando respuestas y muchos científicos aún andan buscando el eslabón perdido, amado hermano, que jamás lo van a encontrar. ¿Sabe que esta palabra es una palabra viva y eficaz que hace sabio al sencillo? Al que no tiene un grado universitario, esta palabra lo hace sabio. Y lo hace más sabio que un abogado, que un doctor, que un científico, que un ateo, que un maestro. Esta palabra es una fuente de sabiduría. Su nombre. Y no hay nadie que se oponga a esta palabra. Aún el diablo y los demonios no aguantan y no resisten a esta palabra. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el fundador, el dueño de esta palabra, es el Dios Todopoderoso.
hizo los cielos y la tierra es el que inspiró esta palabra. Por eso es que nadie la puede resistir. No hay brujo, no hay nadie, hermano, que pueda resistir a la palabra de Dios. Esta palabra nos cambió a nosotros. Cambia desde la cabeza hasta los pies. Esta palabra, hermano, es una medicina para el alma, para el corazón quebrantado, para el espíritu afligido y turbado. Esta palabra es medicina, es poder, es, hermano, todo para la vida del hombre, la palabra de Dios. Yo no sé cuántos aman la palabra de Dios. ¿Cuántos la aman? ¿Cuántos la leyeron este día? ¿Cuántos la ponemos en práctica? Amén, gloria sea al Señor, aleluya. Si hacemos una tesis en esta hora, a ver cómo nosotros estamos en la palabra de Dios. Una cosa es escucharla, otra cosa es vivirla. Amén, bendito sea Dios. Lo difícil y lo duro no es predicar la palabra de Dios. Predicar hasta el diablo puede predicar. Hasta los demonios predican. La cosa es vivir esta palabra. Eso es lo duro y lo difícil cuando ella misma nos confronta a nosotros. Cuando ella misma nos dice que no hay que hablar mal del hermano. Cuando ella misma nos dice, hermano, que hay que hacer el bien. Amén. Amén. Cuando ella misma nos dice, si tu enemigo te pide de comer, dale. Eso es lo difícil y lo duro. Cuando ella misma nos dice 70 veces 100. Y nosotros con una no queremos. ¿Cuántos alaban a Dios? No digamos 70 veces 100. A veces con un gesto, con una mirada, porque alguien no le dio bien la mano, se siente ofendido, se siente triste, atribulado y siente que ya no lo quiere. Por cosas pequeñitas. Bendito sea Dios. Ahora, los santos hombres de Dios, los que fueron inspirados por Dios, hombres que sufrieron, hombres que soportaron rechazo, hombres que fueron abofetados, hombres que fueron encarcelados por esta palabra. Y nunca renegaron. Hombres que a pesar de las circunstancias de la vida no los detenía nada. Seguían adelante, caminando y avanzando hacia la meta final. Ellos sabían en quién habían creído y ellos sabían lo que les estaba reservado en el cielo para ellos. Gloria a Dios. Pero hermanos, fueron hombres que con dificultades, con luchas, con tentaciones. Pero mi admiración y mi respeto para estos hombres que nunca vendieron el mensaje, que no se torcieron y que no se desviaron de la palabra del Señor. La iglesia de hoy en día, hermano, créame que da pena y da lástima. El libro de Apocalipsis, en el capítulo, hermano, los primeros capítulos, en el capítulo 3, cuando nosotros nos vamos a una de las últimas iglesias, a la iglesia llamada la Odisea, es la iglesia que nosotros estamos viviendo actualmente. Una iglesia pobre, una iglesia, hermano, liberal, una iglesia donde se ve de todo. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Hoy en día, hermano, cuántas personas, líderes, ministros, pastores, evangelistas, se desviaron de la palabra de Dios. No hay pasión por predicar la palabra. No hay entrega por predicar la palabra. Ahora es una ofrenda. El evangelista se mueve bajo una ofrenda. De alguna otra manera, pues no es malo, pero muchas personas pusieron su mirada ya, no tanto en el evangelio, en predicar la palabra de Dios, sino su mirada
en cuántos miembros hay en una iglesia, cuántas personas asisten, esto y lo otro. Ese es el evangelio que se está viviendo hoy en día. Amén. Amén, bendito sea Dios. Pero hermano, la palabra de Dios seguirá siendo palabra infalible. Amén. Palabra que ni una jota ni una tilde pasará ni cambiará, sino que lo que ya está escrito, eso es lo que está aquí. No podemos cambiarle, no podemos ir en contra de ella, porque eso es pelear contra Dios. Sino lo que nosotros tenemos que hacer es sujetarnos a la palabra de Dios. Que ella nos guíe, no que nuestro corazón nos guíe, sino que la palabra de Dios nos guíe a toda justicia y a toda verdad a nuestras vidas. Vamos a ver, las evidencias internas son aquellas que están contenidas dentro de la misma Biblia, es decir, declaraciones escriturales donde la Biblia afirma ser la palabra de Dios. O sea que ella misma se declara que es la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice el Salmo 19, 7 y 11. Salmo 19, un salmo bien conocido. Alabado Dios. 19. 7. Aleluya. Vea lo que dice, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado. Y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Imagínense que el escritor dice que la ley de Jehová es perfecta. Pero aquí en el versículo 9 dice que, hermano, que es amonestado aún con ellos. O sea que la palabra de Dios a nosotros nos guía, nos restaura, nos levanta, nos limpia, pero también muchas veces nos golpea para bien de nosotros. Porque imagínense que la palabra dijera, aquí todo se vale. Aquí puedes tener lo que tú quieras hacer y aquí todo es permitido. O sea, pero la misma palabra es la que nos golpea cuando nosotros nos estamos desviando del camino. Cuando nosotros nos estamos deteniendo, la misma palabra de Dios viene y nos confronta a nosotros mismos. Amén, bendito sea Dios. Es como el que se mira en el espejo. Puede ver su rostro, puede ver todo su cuerpo. Así es la palabra de Dios, como un espejo en el cual el hombre y la mujer se pueden ver día tras día. No sé cuántos se vieron en el espejo de la palabra este día. Aleluya. El día de ayer, el día de antier. A su nombre. Amén, gloria sea al Señor. Hermano, este es el espejo de nuestra vida. No de tu cuerpo, sino de tu alma. En el cual tú puedes ver tus imperfecciones. Tú puedes ver y decir, no está bien lo que estoy haciendo. Esto está malo. Vas al espejo de la palabra y ahí ves. Y el espejo, ahí te miras y dices, no está bien lo que estoy haciendo. Esto que estoy sintiendo en el corazón no está bien. O sea, el espejo de la palabra te alumbra. Bendito sea Dios, aleluya. Hermano, las evidencias de la Biblia son fieles y son verdaderas. Ahora, la palabra Biblia, ¿sabía usted que no está en la Biblia? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya.
Es una palabra pues que no está en la Biblia, pero todos le llamamos Biblia. Amén, bendito sea Dios. La palabra Biblia es una palabra latina que quiere decir biblión. Y Biblia era una antigua ciudad en un país del Medio Oriente. Pero de ahí se derivó la palabra Biblia, o biblión, o carta, o libro. Ahora, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque ella es la que nos va alumbrando cada día y nos va conduciendo en las tinieblas del mundo. El mundo está rodeado de tinieblas, pero esta palabra es luz en medio de esas tinieblas. En las densas oscuridades, la palabra de Dios es nuestra luz. Ahora, cuando nosotros no la leemos, digo que el mundo está en tinieblas y ella es la única que nos alumbra a nosotros. Y cuando nosotros no la leemos, muchas veces vamos a tropezar. Cuando no la leemos, empezamos a caminar en tinieblas. Y por eso es que la luz de la palabra nos dice, es por aquí, y nosotros decimos, no, es por acá, y empezamos a tropezar aquí, a tropezar allá, nos sale mal esto aquí, nos sale mal esto allá, hacemos algo aquí, nos sale mal, y todo. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros dejamos la palabra de Dios a un lado, todas las cosas empiezan a salir mal. Yo le dije que me iba a gritar. Voy a hablar suave. Cuando nosotros no nos dejamos guiar por la palabra, las cosas salen de mal en peor. Mucho que te diga, voy a hacer esta jugada aquí, este business allá. Nada va a salir bien. Examínese por qué nada le está saliendo bien. Aleluya, hermano. Su nombre. Es examinarnos por qué las cosas no están saliendo bien. No, porque mi corazón está empezando a sentir esto. ¿No será que nos hemos alejado un poco de la luz de la palabra? ¿Será que las tinieblas del mundo quieren arroparnos y decirnos, salte un poco de la palabra? No es para tanto. Haz esto, haz lo otro. Y todo tranquilo. Llévatela suave ahí. Ve a la iglesia, pero todo suave, llévatela ahí a la iglesia. O sea, estás desanimado, pero ve solo para que el pastor vea que estás ahí sentado. Amén, pero en ese corazón ya no hay nada, ya no hay gozo. Aleluya. Su nombre. Pero, hermano, volvámonos a la palabra de Dios. Ella quiere bendecir. La palabra que ella nos vida. Si estás cansado, ella es la fuente de vida. Tienes frío, ella es como fuego. Tienes problemas, aquí está la solución. Amén. Tienes resentimiento, la palabra es un bálsamo. Amén, que sana toda herida en el corazón. Aún las malas miradas que te hicieron, la palabra de Dios te puede sanar. Aún el que no te dio la mano cuando te lees la Biblia y te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces tú dices, oh wow, gracias Señor porque me estás hablando a través de tu palabra. Y entonces caemos en sí de nuevo y decimos, tengo que amar al prójimo. Me ofendió, habló mal de mí, pero tengo que amar. Amén. Eso es un siervo y una sierva de Dios. Ahora, más adelantito voy a hablar de los hombres de Dios. Amén. Y vamos a ver que no eran cualquier hombres, mantas mojadas, no, que eran hombres terribles en Dios, hermano. Su nombre. Vamos a seguir leyendo la Biblia, Salmo 119, versículo 104. Salmo 119. Alabado Dios. 104 y verso 105. Dice la palabra de Dios: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo no sé cuántos quieren que su camino esté brillando, lleno de luz.
para no tropezar en esta vida. Gracias, Jesús. ¿Qué tiene que ser el cristiano? Sí, yo soy. Meterse a la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Hermano, ¿dónde dice aquel versículo que hay que escudriñar la palabra? Mía me olvidó. 5:39. Amén. Los puse en qué pensar. Aunque algunos hermanos yo sé que ya se lo saben de memoria. Pero estamos hablando de la Biblia. Y decimos que la Biblia es nuestro ayo, nuestro instructor, nuestro maestro, el que nos va guiando. Pero imagínate, estamos lejos todavía de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Viene un mormón que lo va a echar a la bolsa. Y peligra que se lo lleve y le venda el libro del mormón. Vaya a venir usted aquí, en vez de la Biblia, traiga el libro del mormón aquí. Diciendo que es la nueva revelación. Amén. Entonces, la palabra de Dios es bien importante en la vida del cristiano. Mire, hermano, ¿por qué mucha gente se cambia de una iglesia a otra? Un problema, algo no me gustó aquí y salgo corriendo yo evitando ese problema. ¿Por qué mucha gente se va de aquí y allá para acá como cabras que no tienen paradero? ¿Sabe por qué? Porque no hay fundamento. Amén, hermano. Alguien que tiene fundamento en la palabra no se mueve ni se deja llevar por cualquier cosa. Que mucha gente diga, pero qué tonto ese hermano, todavía está ahí. Mire, hermano, que donde hay fundamento y conocimiento de la palabra, No lo mueve nadie. no cualquier viento lo mueve a uno. Ven aquí, hermano. El problema es cuando no hay fundamento, cuando no hay raíz en la Biblia, viene el diablo y solo sopla uno y al que está allá se cae otro. ¿Saben por qué? Porque no hay fundamento de la Biblia. Amén, hermano. Cristo vive. Aleluya. Todas las cosas. Yo no sé hoy en día, porque hay tanto ministerio hoy en día. Ministerio de aquí, ministerio de allá, ministerio aquí, allá y allá. Hermano, yo le decía a un hermano, yo tengo como 9 años, creo, en la iglesia, en el evangelio, y nunca me he atrevido a ponerme un nombre. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que tiene 3 meses y ya se ponen fulano de tal, evangelista, maestro, doctor, El apóstol. apóstol. ¡Aleluya! Hermano, y si lo llevas a la Biblia y le das un recorrido por la Biblia, hermano, yo pienso que para que alguien se autodomine, hermano, yo sé que Dios llama, Amén. pero la Biblia a mí me dice que el hombre de Dios tiene que ser instruido en todo. Amén. Tiene que ser instruido en el conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Pero ahora cualquier pelagato, hermano, es aquí, es allá, es por acá. Y si usted lo lleva a la Biblia, no sabe nada de la Biblia. Van por el billete, hermano. No sabe nada de la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. O sea, y aquí no se trata de saberlo todo, porque jamás vamos a saberlo todo. Nunca lo vamos a saber todo, hermano. Pero es terrible lo que se está viendo hoy en día. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Es terrible. Misionero. Verdaderamente que hay que hacer una prueba. Y esa prueba va a definir si nosotros somos lo que realmente nos ponemos que nosotros somos. Por eso, uno es mejor que te digan, ven, siéntate acá. Y no que te digan, mira, ese asiento está ocupado, pásate a la última silla. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Pues, uno se puede decir, soy teólogo. Al rato me voy a poner teólogo yo ahí en Facebook. Amén, bendito sea Dios. Pone la foto y la Pero familia. hermano, eso no. Eso es terrible. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Cristo vive. Hay que, hermanos, estudiar la palabra del Señor. Amén. El verso que nosotros leímos dice que toda la palabra de la Escritura es inspirada por Dios. Amén.
hombre sea sabio, sea instruido en todo. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Ahora, la Biblia, hermano, fue escrita aproximadamente por 40 personas diferentes. La mayor parte no se conocieron. Entre un lapso de 1500 años se escribió la palabra de Dios. Como dije, vivían en diferentes ciudades, hablaban diferentes lenguas. Ninguno de ellos se conoció de los antiguos, porque uno nació primero, el otro nació con muchos años de diferencia, el otro venía naciendo con más años de diferencia. Pero hombres, hermanos, que no se equivocaban en nada en lo que ellos decían. Tenemos a un Moisés, Amén. Con sabiduría. hermano, un hombre sabio, Así es. un hombre que era temeroso de Dios, al cual Dios inspiró para escribir muchos libros. Hermano, un hombre que dedicó su vida entera a la palabra de Dios. Con luchas, con pruebas, pero ese hombre, su pasión y su dedicación era la palabra. Dios usó a Moisés para escribir, hermano, estos libros del Antiguo Testamento. Nosotros conocemos el libro del Génesis porque este hombre lo escribió. O sea, porque Dios le venía revelando, Dios le venía diciendo: Moisés, mira, antes que tú vinieras a este mundo, hubo una primer pareja. Hermano, si Dios no le revela a Moisés de dónde este hombre iba a inventar tanto. Y como dicen muchos que la Biblia es puro cuento, pues Moisés fue el mejor escritor en cuentos. Y supo descifrar los cuentos. O sea, que los puso, pero al pie de la letra. A no equivocarse en nada. El origen del hombre nosotros lo vemos a través del libro de Génesis. Amén. El libro de Génesis, su capítulo 1, capítulo 96, 97. Hermano, vimos todo el origen del hombre y el origen del mundo, el origen del sol, de la luna y de todas las cosas. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque Dios inspiró a este hombre. Amén. Para que nosotros podamos creer en la palabra de Dios. Ahora, que Dios nadie lo ha visto, pero nosotros creemos por fe en la palabra de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Hay unos versos en la Biblia, hermano, unos capítulos en la Biblia un poco difíciles de entender. En la Biblia hay unos versos que son bien complicadísimos de entender. Mucha gente se hace muchas preguntas que su mente queda bien cortita ante tantas preguntas que el hombre o la mujer se hace. Amén, delante de Dios. Uno de ellos, ¿por qué Dios no solo condenó al diablo y dejó al hombre eternamente? ¿Por qué Dios encarceló a muchos demonios en prisiones de oscuridad y no quedaron sueltos como los otros demonios? Preguntas que quizás jamás vamos a tener en cuenta. Deuteronomio 29, 29, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las secretas pertenecen a Dios. Y muchas veces Dios no nos va a revelar las cosas secretas. Ciertas cosas nos va a revelar. Ciertas cosas va a dar a entender a su iglesia. Pero hay cosas que solo a Dios le corresponden saber. Por ejemplo, hay gente que se pone a investigar en qué año el diablo pecó contra Dios. Quiere dar una fecha, una cifra. ¿Cuántos alaban? Son preguntas, hermano, que jamás van a tener respuesta y que Dios tampoco les va a dar respuesta por eso. O hay gente que dice: voy a orar y ayudar para que Dios perdone al diablo. Son cosas que están en la potestad de Dios. Y Él sabe cómo lleva las cosas. Entonces, ya nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén.
vimos evidencias externas que están dentro de la palabra de Dios. La misma palabra nos confirma que ella es la palabra del Señor. Ahora vamos a ver algunas evidencias externas que están fuera. Amén. Evidencias externas son aquellas que presentan situaciones tocantes a la Biblia, que únicamente pueden ser explicadas por medio de la aceptación de que ella es la palabra de Dios. Algunas de las evidencias externas más notables son las siguientes. Su unidad. La Biblia fue escrita por no menos de 40 autores. La mayor parte de ellos nunca se conocieron, pues vivieron en épocas muy diferentes, con intervalos de hasta 1600 años. Hablaron idiomas diferentes, pertenecieron a culturas diferentes, vivieron en países diferentes, poseyeron personalidades diferentes y oficios tan variados como lo son de pescador, de poeta, del rey y de médico. Pero a pesar de todo ello, la Biblia no es simplemente una colección de 66 libros diferentes. Hermano, Dios usó a personas sencillas. Pero mucho ojo en esto. Esas personas sencillas no hablaban de su padre. Dios usó un profeta Isaías. Hombres que eran como nosotros, con debilidades, con tentaciones como Elías. Imagínense, vamos a hablar un poquito de un hombre que también es de renombre en la Biblia, llamado Sansón. El hombre más fuerte del mundo, en fuerza, que Dios le había dado. Pero Sansón, hermano, era un tipo bien enamoradizo. El perfil de él era un hombre, aunque él era cholo, quizás era bien elegante, pero el hombre era bien enamorado. Y le gustaban solo mujerones. No buscaba de su cuerpo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque las otras mujeres que no eran de Israel eran mujeres que se ataviaban, que cualquiera las codiciaba, las deseaba. Las egipcias eran grandes mujerones. Y tal vez las de Israel, tal vez, o sea, eran bonitas y todo, hermano, pero a aquel hombre le gustaban aquellos mujerones, o sea que, y era un hombre que Dios usaba. Era un hombre que había sido llamado, no solamente llamado, escogido por Dios. Escogido por Dios. O sea, que este no era cualquier persona. Un hombre que desde el vientre de la madre, o sea, que hasta un ángel vino a anunciar su llegada. Imagínate, qué clase de hombre era ese. Amén. O sea, que él no era cualquier persona. Pero, hermano, era una persona que muchas veces se dejaba llevar por su corazón, por sus emociones, pero sabe que fue un juez de Israel. Amén. O sea, personas que tuvieron sus altas y sus bajas. Nadie es perfecto, ningún ser humano. David, el mayor cantor de Israel, el hombre de las poesías, el que cantaba y alababa a Dios con todo el corazón, también tuvo su momento. Un hombre que también tuvo su momento. Pero lo que le quiero decir es que Dios siempre ha usado a personas imperfectas para Él perfeccionar su poder. Dios ha usado a personas insignificantes, gente sin letras, personas sin estudio, pero así hace Dios. Y nadie le puede reclamar. Nadie le puede exigir por qué usas a este y a este no. Este no ha ido ni tan siquiera a un instituto y sabe más que el que fue a estudiar. Amén. Pero Dios así trabaja. Amén. Sé de que, hermano, para Dios no hay excepción de personas. Dios usó a no más de 40 personas para inspirar su palabra. Estos hombres no se equivocaban
en errores gramaticales, en los textos, porque todo venía de arriba de Dios. O sea, que Dios les decía, esta letra va ahí, esta letra va acá, esta letra acá, esta letra acá, escribe esto, anota esto. O sea, era imposible que ellos se equivocaran. No hay errores en la palabra de Dios. No hay algo que esté incierto que diga se quedó a mitad de capítulo y ya la historia no pudo continuar porque ya no se sabe qué pasó ahí. Desde Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios es poderosa. No se confunde entre ella misma. No se puede equivocar ni se puede contradecir. Ahora, el hombre sí la puede contradecir. El ser humano la puede contradecir. La puede sacar fuera de contexto. Puede agarrar un texto e interpretarlo a su propia manera. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Dice la Biblia que hay una regla hermenéutica que dice que la Biblia es su propio intérprete. Todos tenemos un conocimiento de la palabra. Por ejemplo, Juan 3:16. Yo le puedo dar mi propia interpretación, el hermano le puede dar su propia interpretación, el hermano le puede dar otra interpretación, el hermano le puede dar otra interpretación. Lo que le quiero decir es que no todos le vamos a dar la misma interpretación. Tal vez usted va a decir, no, es que esto es así, así tiene que interpretarse. O sea, cada quien va a tener un pensamiento de ese verso. Pero no hay ningún hombre, hermano, que pueda decir así es. Y quizás no todos vamos a estar de acuerdo en lo que dice el versículo. ¿Por qué? Porque usted le va a dar su propia interpretación según el conocimiento que usted tiene. Pero después puede venir otro y le va a decir, hermano, pero eso no es así. Yo creo y entiendo que esto es así. Después va a venir otro y va a decir, no, eso tampoco, estás equivocado, esto dice así, así, así. Pero al final todos están equivocados. Porque la verdad solo la tiene Dios. Amén. Hermano, su extensión, la Biblia, es un libro que no solamente habla de asuntos espirituales, ella se extiende para tocar temas científicos. Por ejemplo, tenemos el libro de Job, un libro científico. Amén. Que muchos están descubriendo, muchos científicos quieren averiguar esto, lo otro. Y Job nos habla de hace millones de años atrás. Amén. Ya Dios nos habla a través del siervo Job las cosas que él creó, que tiene preparadas. Y sabe que este es un libro de Job también que no se puede, hermano, tomar así de una mente o así nomás. Hay cosas que el hombre no va a entender. La Biblia hay pasajes que se les conoce como lagunas, o sea, que no tienen salida. Por más que usted le busque y le escarpe y busque ya jamás va a hallar la interpretación de ese pasaje. ¿Cuántos alaban a Dios? Por ejemplo, hay un pasaje en el Evangelio que dice, Jesús les dijo, vosotros sois dioses. ¿Cómo usted interpretaría eso? ¿A dónde usted se iría para interpretar ese pasaje? Hay cosas que están en la misma palabra de Dios. Pero, hermano, hay cosas que nosotros no las sabemos, no es ni de tocarlas, es de dejarlas ahí tranquilitas. Amén, que ahí sigan tranquilas. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea Dios. La Biblia contiene, hermano, cosas científicas, históricas, geográficas, todo. O sea que no todo es espiritual en la palabra de Dios. Hay uno de los libros, uno que es de los más difíciles de interpretar en la Biblia, también es el libro de Cantares. El que no tiene una mente madura, hermano, lo va a agarrar todo en la carne. Lo va a agarrar en la carne ese libro. Amén, gloria sea al Señor, porque habla mucho de amor, habla mucho de poema, de poesía. Mi amado es aquí, mi amada es allá. Si él me besara con los besos de su hermano. Es un libro que, créame que Cantar de los Cantares es un libro tremendo. El que anda con una mente por ahí lo va a entender mal ese libro.
Amén, bendito sea Dios. Pero hermano, la Biblia, todo su contenido, tiene un contenido espiritual, un contenido histórico. La Biblia tiene mucha historia hay en la palabra de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Geográfico. A través de la geografía nosotros nos damos cuenta a través del mapa dónde estaba tal ciudad, geográficamente. Por ejemplo, vemos dónde quedó el arca de Noé en el monte Ararat, allá en Irak, una de las montañas de Irak, geográficamente, ahí quedaba el monte Ararat. Bendito sea Dios. Entonces, a través de la geografía, uno se da cuenta dónde estaba tal sitio, tal ciudad, quiénes eran los cananeos, quiénes eran los jebuseos, quiénes eran los feos, y todo este tipo de personas ahí dentro de la geografía. Aleluya. Bíblico. Amén. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia tiene todo, tiene geográficos, culturales, sociales, sanitarios, psicológicos. Pero aunque la extensión del contenido de la Biblia es tan amplio, resulta un verdadero milagro que todas y cada una de sus afirmaciones en cualquiera de esos campos son siempre exactas y sin error. Ninguna de estas cosas es equivocada. Así como ninguno de estos hombres se equivocaron. La Biblia no se ha equivocado. Traducida a muchos idiomas. El libro más vendido en la historia de la humanidad. La palabra de Dios, desde que se inventó la imprenta, fue el libro con más imprenta, con más traducción. Se ha vendido por millones alrededor del mundo. Ahora, el que no tiene una Biblia, hermano, es guía. Ya no es Juan. Por eso, razón tuvo Jesús de decir: mas el que creyere será salvo, y el que no creyere ya ha sido condenado. Ahora, ¿cuántas Biblias no hay, hermano, alrededor del mundo? ¿Cuántas librerías? ¿Cuántas bibliotecas? Está en papel, está electrónicamente en el teléfono, en la aplicación, en la computadora. Hermano, o sea que el que se pierde es porque ya está condenado. Porque ya se perdió. Ahora, pero la gran pregunta es: ¿cuántos de nosotros con tremendas Biblias pero no las leemos? ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, si yo le pregunto el capítulo de la novela, quizás tiene pausa hasta no todo en dónde se quedó. Todos, hermanos, tenemos que escudriñar la Biblia, la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna. Juan 5:39. O sea, hay que dedicar tiempo a la palabra de Dios. Como aquella viejita que dice que dejó sus lentes en la Biblia y la dejó ahí en el templo. Y va de buscarla en casa y no sabía dónde la había dejado. Y cuando la vino allá en la iglesia, la halló en el templo. Pero a los meses. O sea que quería decir que tenía meses de no leer la palabra de Dios, de no leer la Biblia. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estudiar la palabra de Dios? Te hace rico en conocimiento. Limpia tu vida espiritual de toda inmundicia, toda impureza. La palabra de Dios nos limpia. Estamos tristes, la palabra de Dios nos viene a dar consuelo. Estamos en la condición que nosotros estemos. La palabra de Dios levanta los ánimos del más caído. Levanta los muertos. Aleluya. La palabra de Dios hace todo en la vida del hombre. Aleluya. Ahora, hermano, la importancia de estudiar la palabra de Dios. Cuando el diablo te ataca, tú tienes que atacarlo con la palabra. Amén. Con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, ¿qué le da a entender eso a usted? ¿Cuál es el pasa? Se lo voy a poner fácil. ¿Qué interpretación usted le daría que no solo de pan vivirá el hombre? Sencillo, hermano, le estoy poniendo. ¿Qué leer? Amén, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, pero para ver esa palabra tenemos que leerla primero.
Ahora, si yo les pregunto, ¿dónde está el versículo más pequeño de la Biblia? ¿Quién sabe el versículo más pequeño de la Biblia? Lloró, ¿qué dice? Juan está. Lloró. Está en Roma. Ese no es el versículo más pequeño de la Biblia. Pero Jesús lloró, No, es que escudriñar la palabra de Dios. ambos son dos, hermano. No matarás. Éxodo capítulo 20. Uno de los mandamientos. Una letra menos que Jesús lloró. Todo el mundo dice Jesús lloró el verso más pequeño de la Biblia. Eso no es. Es que lo que digo, muchas veces nos dan gatos por liebre. Pero alguien decir eso. Por ahí nos vamos todos. Pero es corto, hermano. Sí, pero yo dije cuál es el verso más corto de la Biblia. No, porque para que no seas juzgado, Amén, Mateo 7:1. Hermano, ¿dónde está aquel pasaje que dice que no cae una hoja si no es la voluntad de Dios? Pero ¿y cuánto no lo repetimos? ¿Ah? Lo que nosotros escuchamos muchas veces, ¿sabe por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra. Leemos, hermano. Yo he escuchado muchos hermanos que no cae una hoja si no es la voluntad de Dios. ¿A dónde está eso? ¿Ah? Entonces alaban a Dios. Hermano Dios. Hermano, la palabra de Dios no es para tenerla guardada en el closet, en la vitrina, debajo de la almohada. Amén. No solo cuando sintamos miedo en la noche, que la vamos a poner debajo a un ladito de la almohada y la vamos a abrir en el Salmo 91. No, hermano, la palabra de Dios es para hacerla nueva en nuestro corazón. Y debemos de escudriñarla. Amén. De atesorarla y de creer a sus promesas. De creer a todo lo que en ella está escrito. En ella está todo. Gloria a La Dios. palabra del Señor, hermano, no necesitamos más nada. Y como esta es una enseñanza bien extensa, ya para ir finalizando, vamos a ver alguna definición de la inspiración. La verdadera inspiración de la Biblia se define como una verdad que Dios ha partido directamente a sus autores y que sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales les guió por el Espíritu Santo, de manera tal que lo que escribieron es la expresión de su completo e íntimo pensamiento. Dios utilizó no solamente las manos de los hombres que escribieron la Biblia, sino también sus ideas, culturas, temores, anhelos, etcétera, etcétera. Pero de manera tal que lo que finalmente escribieron fue exactamente lo que Dios quería que se registrara. Existe pues en la confesión de las Escrituras un aspecto divino. Lo que realmente Dios quiso que quedara, eso fue lo que Dios usó a estos hombres para escribir la palabra de Dios. Hermano, ya para ir finalizando, los hombres que fueron inspirados por Dios eran hombres entregados a Dios. No eran hombres que un día querían y otro día no querían. No eran hombres que dejaban todo tirado y se iban. Eran hombres que tenían luchas y pruebas, pero ellos seguían adelante. No eran hombres porque Dios, cuando Dios te va a dar algo, Dios te lo da con todo su amor. Él ve que tú tienes la capacidad, pero muchas veces por un capricho, por un enojo, tú dices, aquí dejo todo tirado, que va a acabar. Ahora yo te pregunto, otro lo va a tomar, pero ¿a quién crees que Dios le va a pedir cuenta? Al que lo dejó tirado. ¿Al que lo dejó tirado o al que lo tomó? Al que lo dejó tirado. ¿Cuántos alaban a Dios? Digo, tan suavecito. Ven, hermano. Amén. Suavecito. Gloria sea a Dios. Suavecito de queche y ya. Aleluya, hermano. ¿Cuántos alaban Ven, hermano. su nombre? Pero hermano, Dios nos ha entregado muchas cosas a nosotros.
Usted es responsable. Yo soy responsable. Nadie más. Amén. El pasaje que nosotros leímos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir del pecado, de lo malo que está desviando, para instruir, o sea, para fortalecer, para nutrir, para enseñar, para dar consejería, para dar un buen consejo. Eso es la palabra de Dios. Amén. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a dar un consejo o una opinión. Tenemos que saber qué es lo que vamos a decir. Porque nosotros no estamos muy seguros, hermano. Entonces venimos a quedar en nada. O mejor decimos, no sé, o lo que hay que decir, o después le digo. Pero no vayamos a salir con algo raro ahí. Amén, bendito sea Dios. Hermano, la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Amén, bendito sea Dios. Y ya para ir aterrizando el avión, algunos de estos escritores solo escribieron un libro, una carta. Eso fue todo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos aproximadamente, ¿cuántos libros tiene? Ya se me olvidó. El Antiguo Testamento. Avíselos para estudiar, hermano. A su nombre. Oye, que afilar la espada en esta noche. Aleluya, hermano. No son 40 que tiene el Antiguo Testamento, hermano. Amén. ¿Cómo se les conoce a los primeros 5 libros? Pentateuco. Pero dígalo con confianza. Amén. ¿Por qué? Porque son los primeros 5 libros de la ley, donde se habla mucho de la ley. Hermano, 39 libros que Dios inspiró a personas, hombres, en su mayor parte, pues todos eran hombres. Todos ellos fueron hombres inspirados por Dios. Pero sabe que cuando usted estudia la historia de estas personas, hay muchas cosas que no las va a encontrar en la Biblia. Usted tiene que irse a la historia. Y dijimos que la Biblia va acompañada de la historia, de la arqueología. Hermano, incluso algunos libros de los antiguos, muchos de estos rollos se encontraron en un lugar llamado Qumran, en unas cuevas. Unos pastores de ovejas. Hermano, eso ya habían pasado muchos años y eso ya eran ruinas, estaba perdido. La historia dice que iba un pastorcito de ovejas y de repente iba caminando y vio una cueva y le llamó la atención y allí fue a encontrar rollos de la Biblia. Amén. Como el que encontró aquel hombre en la pared del templo. Amén, lo que Jehová había hablado a través de sus profetas anteriormente. Pero como Dios no hace nada a lo loco solo por hacerlo, sino que Dios ya sabía que alguien iba a encontrar ese rollo. Y que cuando el rey lo viera iba a rasgar sus vestidos. Amén. Entonces, hermano, estos hombres, cuando ellos escribían, no podían equivocarse, hermano. Y sabe que la historia dice que cada vez que pronunciaban, cuando estaban escribiendo el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, esta gente se purificaban, se bañaban, se aseaban bien cuando ellos iban a pronunciar ese nombre. Los judíos no mencionaban el nombre de Dios solo por mencionarlo. Para ellos era algo sagrado mencionar el nombre de Yahweh. Era algo tan sagrado, hermano, que ellos no lo pronunciaban solo por así. Un nombre sagrado, sagrado. Y hoy en día, hermano, ya no hay temor, no hay respeto en el nombre de Dios. Muchos ladrones dicen en el nombre de Dios voy a asaltar, a robar. Que Dios me acompañe. O sea, no hay respeto.
Amén, bendito sea Dios. Pero estos hombres tenían un respeto cuando tocaban el nombre del Señor. Aleluya. Amén, lo reverenciaban. Ellos se purificaban. Y estas eran las personas que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. Ahora, en los dos idiomas que fue escrito, el Antiguo Testamento fue el original arameo y el hebreo. Ahora, ya aquí vamos a entrar un poco al Nuevo Testamento y ya vamos a ir finalizando, pero quiero tocar un poco la historia. Esta Biblia que usted anda en su mano, no crea que llegó solo por llegar. Este libro que usted está viendo aquí, para que usted lo pueda tener en su mano como lo tiene, hubieron miles que murieron por esto. Los asesinaron, los mataron por este libro. Para que usted lo tenga guardado en la casa. Para que usted lo tire por ahí y no lo lea. Mire, la gente que escribió estos libros, muchos de ellos murieron. Tenemos a un Pablo. ¿Cuántas cartas, epístolas escribió Pablo? 14. Pregunto, ¿cuántas cartas escribió Pablo? Aleluya. Su nombre. Gloria a Dios. Bueno, si yo no me equivoco, fueron 13. Si no estoy equivocado. Amén. Pero este hombre, hermano, fue el mayor escritor de todo, tanto de Nuevo como Viejo Testamento. El que escribió más libros fue Pablo. Aunque sus libros son pequeños, pero los mensajes de Pablo, hermano, Pegadores. son mensajes que el que no estaba preparado en esos tiempos salía a la carrera. Amén. Pablo sí, ese hombre no andaba con rodeo. Ese hombre iba a lo que iba, pero era un hombre bien usado por Dios. Él no lo hacía para maltratar a nadie. Pablo no lo hacía para herir a nadie, sino que el amor ardiente de él era que todas las personas se esforzaran. Amén. Y cuando hablamos de Pablo, sus mayores cartas que él escribió, las escribió dentro de la casa. En la casa él escribió la mayor parte de sus cartas, siendo un preso. Amén, estando preso. Allí escribía este hombre, allí venía Dios y lo visitaba en la noche, en los días, y lo inspiraba a escribir. Ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, esta Biblia no estaba como nosotros la tenemos. Solo eran cartas que había. No crea que ellos tenían todo lo que nosotros tenemos hoy en día. Todo el Nuevo Testamento, o sea, como está en el orden cronológico aquí, ellos solo eran cartas las que tenían. Por ejemplo, las cartas de los romanos. Ellos no conocían los demás libros. Pero la fe de esta gente, wow, cómo creían en Dios. Imagínense, se guiaban. Claro, el Antiguo Testamento ya estaba escrito. Pero, como solo eran cartas las que había, no estaba todo, o sea, el libro, como lo tenemos hoy en día, también había muchas falsas doctrinas y enseñanzas en esos tiempos. En el siglo I, después de la ascensión de Cristo al cielo, quedaron los apóstoles predicando. Cristo los comisionó a los apóstoles. Y el trabajo de los apóstoles fue expandir el Evangelio. Llevar el Evangelio. O sea, Jesucristo les dijo que los iba, o sea, que empezaran por Jerusalén, por Samaria y luego por los confines de la tierra. Ahora, ¿quién fue el que tradujo la Biblia? La Vulgata Latina. Siendo que los apóstoles murieron, siendo que ya habían pasado muchos años, pero hubo un hombre que
dijo, bueno, no es posible, la Biblia solo estaba escrita en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento. Y si estaba escrito ahí, nosotros ¿qué le íbamos a entender? Ni papas le íbamos a entender. En primer lugar, el hebreo se lee de atrás al revés. No lo va a agarrar así como nosotros leemos la Biblia, lo va a agarrar de Apocalipsis para atrás. Así se lee el hebreo. Si yo le digo, dígame las vocales en hebreo. Ni para atrás ni para ni para adelante, ahí que todos estamos fritos. Entonces, hermano, en los siglos pasados, un poco de historia, un hombre llamado Jerónimo, el cual este hombre se enamoró tanto de la literatura. Él no era judío, era de un país de acá de Europa. Posiblemente creo, si no me equivoco, de los lados de Italia, de esos lugares de ahí. Se enamoró tanto de la literatura que este Jerónimo le interesó tanto que viajó a Israel. Hermano, el hombre no sabía hablar hebreo, pero a él interesaba. Había escuchado de Jesús. Y sabe que el hombre se fue a vivir allá a Jerusalén. Y mira, empezó a estudiar, empezó a estudiar el hebreo. Ahora, nosotros llevamos como 40 años en este país y no hablamos inglés. Y estos hombres, con lenguas diferentes, hermano, se puso a estudiar el hebreo y lo dominó el hebreo. Y empezó, mire, a agarrar el Antiguo Testamento y lo empezó a traducir al español. Ahora, por eso le digo que si nosotros no valoramos este libro, aquí hubo mucha sangre inocente que fue derramada por escribir esta palabra, por traernos esta palabra a nosotros. Hombres que de alguna manera fueron encarcelados y los mataron, porque quien predominaba en esos tiempos era Roma. Amén. Ahora, la Biblia, hermano, como yo dije antes, solo eran cartas las que había. En esos tiempos se había levantado, en los tiempos del apóstol Pablo, se había levantado un hombre llamado Sabelio, el cual nosotros conocemos como el sabelianismo. De ahí viene la secta solo en Jesús. El papá de todos ellos fue un hombre llamado Sabelio. Hermano, este hombre se oponía a los escritos de Pablo. Ellos se oponían. Por eso es que Pablo, algunos de ellos los menciona con nombre y apellido. Hijos del diablo le llaman. Con nombre y apellido. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba luchando para hacer crecer las iglesias. Y les enseñaba la palabra de Dios, les decía que solo había un solo Dios, un mediador entre Dios y los hombres. No crean que Pablo escribió por escribir. O sea, que Pablo le estaba diciendo, solo hay uno. Si alguien, por eso Pablo dice, si alguien viene predicando un evangelio diferente, sea anatema, que quiere decir maldito. O sea, Pablo les exhortaba a los hermanos que no fuesen engañados fácilmente. Porque, hermano, si hoy hay falsas doctrinas, no, en ese tiempo había más. En ese tiempo era peor. Estaba Arrio, el arrianismo, Marción, el gnosticismo, hermano, los cuales creían en el alma nada más. Creían que el alma era un ser ambulante que andaba por los aires. No crea, la primera iglesia tuvo grandes batallas doctrinales, que muchos de ellos eran engañados. Pero los que leían Biblia, esos no los engañaban. Y había muchas falsas enseñanzas en esos tiempos. Y fuertes, con argumentos fuertes, hermano. Fuertemente. Hombres preparados y estudiados. Pero como también los hombres de Dios no eran cualquier persona. Pablo, instruido a los pies del doctor Gamaliel, del gran maestro Gamaliel. Un hombre con un conocimiento terrible, hermano, en lo que era la escritura. Amén.
Dios. Hombres que dedicaban años al estudio de la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos leído la Biblia en toda nuestra vida? Si yo agarro al azar aquí, no quiero que nadie se vaya a sentir mal. Pero si yo menciono el nombre y le digo, hermano, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia? A su nombre. Estos hombres dedicaron años a leer la palabra de Dios. Ahora, con leer la Biblia no significa que ya lo vamos a saber todo. No. O sea, solo es un aprendizaje, es una meta. Nada más de decir voy a leer la Biblia en un año. No significa que usted lo va a saber todo y usted va a humillar a los demás y usted va a decir, no, yo ya leí la Biblia, le falta y yo ya me la sé. No, hermano, yo ya la he leído, pero yo es poquito lo que he aprendido. Se me ha olvidado casi todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Pero estos hombres tenían una pasión por el estudio. Ahora, Pablo contrarrestaba y contraatacaba toda la falsa enseñanza que estas sectas y dominaciones venían a querer meter dentro de las iglesias. La iglesia de los Corintios, la iglesia estaba afligida. Y ellos decían, ya no hay esperanza para los muertos. Ya no hay esperanza para los que murieron, porque venían falsa enseñanza y les decían que no había resurrección. Entonces los hermanitos preocupados, asustados, que decían que no habían enseñanza. Por eso Pablo viene y les escribe, alentados con estas palabras, porque el Señor vendrá con poder y gloria, con voz de mando y con trompeta de Dios. Y les escribe, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, alentando el corazón de aquellos hermanos que les decían que no había resurrección del muerto. Y otros que les decían, no, es que Cristo ya viene. Por eso Pablo les decía, trabajar como que si Él viniera hoy o como que viniera mañana. Porque mucha gente preocupada, no, que el Señor ya viene, vamos a vender todo lo que tenemos. Y tal cosa no era así. Entonces, hermano, los libros de la Biblia, el Nuevo Testamento, todo se escribió en griego. Nada se escribió en español. El idioma que más dominaba en el tiempo de Cristo fue el griego. Eso era lo que más se hablaba. El hebreo ya se estaba perdiendo en esos tiempos. El que hablaba hebreo en esos tiempos eran pocos contados, los más ancianos, quizás la gente más vieja. Es como los niños aquí que agarran el inglés primeramente y el español se les olvida. Entonces, esta generación de Cristo había agarrado el griego, hasta por los ojos, puro griego. Ahora, Pablo hablaba hebreo, hablaba griego y un montón de idiomas que hablaba este hombre. O sea, era un hombre bien aplicado al estudio. Ahora, vuelvo y repito, nosotros, ¿cuántos idiomas hablamos? Aleluya. Hermano, no solo idioma. O sea, es que sabe que la persona de habla hispana es la más haragana para estudiar. Amén, hermano, amén. La más haragana para estudiar. Toda la razón la tiene. Ponga 10 hispanos y a 10 americanos en un metro. 10 americanos van a ir con un libro leyendo. Ponga 10 hispanos en un metro, todos jugando en la pelota. Amén, hermano. Facebookeando, whatsappeando, y así van a ir. Es verdad. Ahora, por eso que dicen que el cerebro de un americano vale no sé por cuántos hispanos. Por lo mismo, porque el hispano lo primero que aprende son tonteras y malas palabras en inglés. Ahora, hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Estos hombres se esforzaron para que esta Biblia nos llegara a nosotros. Amén. Todo el Nuevo Testamento fue traducido del griego a nuestro lenguaje. Amén, para que el mundo de habla hispana pudiera también saber de la palabra de Dios. Pero hubieron hombres valientes que desafiaron, murieron, los mataron, para que este evangelio corriera a todas partes del mundo. Amén, y así se fue regando, expandiendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo fue que la Biblia se ordenó como nosotros la tenemos? Así, libro por libro, aunque muchos de ellos no están escritos cronológicamente. Por ejemplo, sabe que Pablo escribió algunas cartas y después se escribieron algunos evangelios. O sea, cuando te abre el Nuevo Testamento, te va a ver
ser Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y muchas veces nosotros pensamos que así se escribió en ese orden cronológico, pero se escribieron, algunas cartas se escribieron primero que estos evangelios. Pero cuando formaron el canon, la palabra canon significa regla, vara, libro. O sea, donde el canon, hermano, ahí fue donde pusieron todos los libros, desde Génesis a Apocalipsis. Ahora, ¿quiénes se reunieron para formar el canon? No crea que eran cualquiera persona. Eran gente, pero estudiada y con conocimiento de Dios. O sea que ellos, aquellos ancianos judíos, se reunieron y examinaron libro por libro. Ahora, porque en esos tiempos había miles de libros. Usted sabía que Corintios no solo está la primera y segunda. Hay como 3 cartas más de Corintios, que la escribió, si no me equivoco, Clemente. Ahora, pero ¿por qué no entraron al canon? ¿Sabe por qué? Porque no eran inspiración de Dios. Eran escritos. Ahora, el historiador Flavio Josefo es uno de los más grandes historiadores judíos y es uno de los más confiables historiadores en los cuales vivió casi en esas épocas. Él toda su vida la dedicó a la investigación, a la historia. Esa fue su vida, hermano, y sus escritos son tremendos, muy buenos, los escritos de Flavio Josefo. Hermano, estas personas dedicaron su vida entera a la palabra de Dios. Ellos dijeron, vamos a examinar los libros, los inspirados por Dios, y hicieron el canon. Llegaron a la conclusión que solo 66 libros fueron inspirados por Dios. Ahora, la Iglesia Católica también formó su propio canon. En el año 382, por el Papa Damaso, vino este hombre y ellos formaron su propio canon y le metieron 7 libros más al Antiguo Testamento. Le metieron 7 libros más. Esos libros se les conoce como libros apócrifos. ¿Qué quiere decir apócrifo? Que solo fue escrito, pero no es inspiración de Dios. Ahora, los libros canónicos son todos aquellos que Dios inspiró, reveló a aquel autor como Pablo, como Pedro, como Lucas, como Mateo. Esos son los libros canónicos. Aunque había miles de libros que eran muy buenos, de buen contenido, pero no eran inspirados por Dios. Entonces, esos libros no entraron al canon bíblico. Entonces, aquellos ancianos acordaron que solo 66 libros eran inspirados por Dios. ¿Por qué nosotros creemos fielmente en estos 66 libros? Porque desde Génesis a Apocalipsis es la inspiración de Dios. Ahora, la Iglesia Católica le metió 7 libros más al Viejo Testamento, hermano. Por ejemplo, está el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Primera y Segunda de Macabeos, y así muchos libros, hermano. El libro de Baruch, el libro de Sabiduría, eclesiásticos. Ahora, esos libros no son inspiración de Dios, pero la Iglesia Católica los toma como inspirados por Dios. Entonces, ahí están cayendo en un error doctrinal fuertemente. Ese Apocalipsis, cualquiera que le añadieron, le quitaron, Dios también quitará su nombre del libro de la vida. Pero la iglesia tradicional, ellos creen fuertemente, y yo ya me he alegado muchas veces en el trabajo con estas personas, y me han hecho la pregunta, ¿por qué ustedes le quitaron libros a la Biblia? Porque solo tiene 66 libros, y yo los llevo a la historia. Ya cuando los llevo a la historia, se van, no hay que decir. Entonces, hermano, nosotros creemos fielmente que Dios inspiró solamente 66 libros. En los tiempos de Mateos a Malaquía, un periodo aproximadamente de 400 años que hubo de silencio de Dios. Dios no hablaba ni por palabra, ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim, ni por sueño, ni por revelación, ni por visión, ni por ningún lado hablaba Dios.
tiempos se levantaron los macabeos, aunque fueron judíos que defendieron el templo cuando Antíoco Epifanes vino y tomó a Jerusalén, la sitió y, hermanos, se apoderó del templo, pero vino este macabeo, el padre, así se les conocía como los macabeos, y ellos se opusieron a Antíoco Epifanes, el hombre que sacrificó una cerda en el altar del templo. Entonces ellos se rebelaron y dijeron, no es posible. Y hicieron guerra contra Antíoco Epifanes y contra todos los ejércitos, esos que había. Y hermano, estos macabeos escribieron buenos libros, buena historia. Yo he leído parte de sus libros, pero no puedo predicar en uno de ellos porque no es inspiración de Dios. No puedo ir a dar un mensaje y les voy a decir, vamos a predicar acerca de Judí. Hoy les voy a predicar, hermanos, en Baruch, y usted va a decir dónde queda. Amén. No puedo venir a predicarle en uno de estos libros porque, en primer lugar, no es inspiración de Dios. Aleluya. Es escrito humano. Sí, amén. Y todo lo que no viene de Dios no va a hacer ningún efecto en una persona. Ahora, la palabra de Dios iba a hacer un gran efecto en nosotros. Y ya para concluir, hermano, estos hombres se esforzaron mucho por regar el Evangelio a nivel mundial. A lo largo de la historia, en nuestros tiempos actuales, pasados, también han habido muchos hombres. Y lo que se me estaba escapando, lo que no les terminé de decir, hermano, cuando los apóstoles murieron, los que siguieron predicando el Evangelio fueron hombres que no están escritos en la Biblia. Sus nombres no están en la palabra de Dios. Pero ellos fueron los que regaron el Evangelio. Tenemos a un Jerónimo que tradujo la Biblia del hebreo a latín, hermano, a nuestro idioma. Y tenemos a un Juan Crisóstomo, un tremendo predicador, el cual lo apodaban la lengua de oro, la era dorada, un hombre que predicaba por la calle, el que estaba cocinando se convertía a Cristo Jesús. Era tan potente el mensaje de ese hombre. Tenemos muchas personas, hermano. Tenemos a un Tertuliano, hermano, el cual dijo, el que descifró la palabra Trinidad, no está en la Biblia, pero hay base, hermano. Amén, bendito sea Dios. Hombres que conocieron de los apóstoles, hermano, que tuvieron una cercanía con los apóstoles. Y cuando los apóstoles murieron, pues ellos quedaron predicando la palabra de Dios. Porque el Evangelio no se iba a detener ahí. Los apóstoles murieron, pero el Evangelio no se iba a quedar ahí en el aire, sino que el Evangelio seguía corriendo. Llegó a España. España se regó por toda Europa, por toda el Asia menor y mayor. Y luego vino a nuestros países. A predicarle a los indígenas. Los años 1500, 1600. Cuando Colón, enviado por los reyes de España, la reina Isabel, iba enviado a conquistar a Honduras, a El Salvador, a conquistar Centroamérica. Ahora, ellos iban guiados por la religión tradicional, en los cuales mataban en nombre de Dios. Por eso que había una gran confusión, porque decían, en nombre de Dios vamos a volar la cabeza. Y así mataban ellos. Amén. Pero, hermano, de ahí surgieron muchos hombres valientes, los cuales llenaron el África del Evangelio, llenaron todos esos países. De ahí vinieron misioneros de Europa a este país, a predicar el Evangelio a este país. Este país fue bendecido por Dios porque recibió a miles de misioneros de otros países, de otros continentes, y se expandió el Evangelio en Estados Unidos. Y de Estados Unidos, hermanos, salieron grandes misioneros para Sur, Centroamérica, a predicar la palabra de Dios. Gentes, hermanos, que se quedaban a vivir predicando la palabra de Dios, enseñando, instruyendo, hermanos, a las personas, a los indígenas, hermanos.
Y de ahí, hermanos, se fue regando el Evangelio de Jesucristo. La Biblia se fue expandiendo para todos lados. Antes era prohibido tener una Biblia. Por ejemplo, en Cuba, antes el que tenía una Biblia lo mataban. En Corea, el que tenía, en China, era prohibido tener una Biblia. Estoy hablando de 100, 200 años atrás, que la tenía, miren, lo mataban. Porque ellos solo tenían una sola creencia y todo el mundo tenía que creer lo que ellos creían. Bueno, por eso le dije, miles de gente murieron por causa de esta palabra. Sus hijos no os aflijáis porque mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Hermano, y ya para irnos, para concluir, valoremos este libro sagrado. No es cualquier libro, esto es la palabra de Dios. Es la que cambia el corazón del hombre, la que cambia los pensamientos del hombre. Esta palabra es la que da vida y da salvación eterna al ser humano. Pero para que llegara a sus manos y a mis manos, hubo mucha sangre derramada. Miles murieron por causa de esta palabra. Ahora, ¿la va a seguir despreciando usted? ¿La va a seguir leyendo? De ahora en adelante, cada vez que usted la lea, diga: Señor, muchos murieron para que este libro me llegara tal y como está a mi vida. Muchos se rompieron la cabeza desvelándose, estudiando los escritos, ordenando el canon, libro por libro, examinando palabra por palabra para ver que fuera así como Dios la había inspirado. Gente que dedicaron la vida entera al estudio de la palabra de Dios. Gente que aprendieron otros idiomas para traducirla, hermano, cosa que no era nada fácil. Cuando se tradujo la primera Biblia por Jerónimo, tardó aproximadamente unos 40, 50 años en traducir esos escritos. O sea, que no crea que este libro lo tenemos solo porque nos llegó por así nomás. Miren, por eso Apocalipsis dice que la sangre de los justos clama delante de Dios. Los que murieron por causa del Evangelio, ahí está clamando. No crean que a Pablo le dieron una muerte feliz. A Pablo le cortaron la cabeza, todo por predicar la palabra, por mandar aquellas 13 cartas a las iglesias y decirle: yo ya voy a partir de esta tierra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo tanto me espera una corona que Dios quiere para mí y para todos aquellos que se esfuerzan. No fue en vano los escritos de Pablo, han revolucionado el mundo entero. Y aunque mucha gente no lo crea, Cristo pronto vendrá por su iglesia. En esta hora, y démosle gracias al Señor por esta bendita palabra. Que si no hubiese sido por estos hombres, ¿qué sería de nosotros? Quizás el libro del Mormón tuviéramos todos nosotros. Pero gracias a Dios que estos hombres dedicaron su vida, su tiempo. Y saben que muchos de ellos no se casaron, porque se profundizaron en el estudio, que murieron solos, sirviendo a Dios. ¿Sabe qué hacían estos hombres? Se iban a encuevar. En la era conocida como los ermitaños, se metían en cuevas y solo alumbrando con una antorcha y escribiendo, estudiando. Esa era la vida de estos hombres. Se quedaron solos, sin conocer hijos, sin conocer esposas, sin conocer, abandonando la casa de sus padres, mas nunca volviendo a su casa y muriendo en otros países para que usted y yo ahora estemos cómodos. Y muchas veces despreciamos este libro sagrado. Pero Dios es justo y Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros. Nos va a decir: tuviste mucho tiempo. Mejor leía la novela y no el capítulo de la Biblia. Mejor miraba la película y no el capítulo de la Biblia. Mejor chismoseaba 2 o 3 horas y no te ponía a leer la Biblia. Hablabas mal, pero nunca dedicabas tiempo a la Biblia. Criticabas al que predicaba y decía: ese hermano no sabe predicar, pero tú nunca escudriñabas la Biblia. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Dios.